Gracias por... Buenos días a todos, gracias por conectarse a este grupo de interés de Digital Platform de ASUG el día de hoy. Gracias ASUG por la invitación. Mi nombre es Amílcar Luna, yo trabajo como líder técnico de la iniciativa SAP en Red Hat, con foco en Latinoamérica. Mi rol básicamente es ayudar a las compañías en el ecosistema SAP de Latinoamérica en la modernización de su infraestructura, modernización de sus aplicaciones alrededor de SAP, utilizando código abierto, utilizando open source y en especial utilizando soluciones de red, ¿no? Y un poco conversando con Marcelo Mousenigue y, bueno, y con el equipo del grupo de interés de Digital Platform, hace un tiempo surgió el interés justamente de tener una charla respecto de la actualización de HANA, ¿no? De HANA 1 a HANA 2, qué implica, cuáles son las consideraciones a tener en cuenta, por qué hay que hacerlo y de qué manera se puede hacer, ¿no? Entonces, un poco la idea de hoy es compartir con ustedes esta charla alrededor de este punto. Lo que les voy a, siendo que somos un grupo reducido, lo que les voy a, digamos, los invito a que en el chat vayan dejando sus preguntas o sus observaciones, y eventualmente durante la charla vamos a ir recorriéndolas, vamos a ir evacuándolas en la medida de lo posible, y si no, queda mi compromiso de avanzar luego por mail con ustedes y darles la respuesta correspondiente. Este material que ustedes están viendo es justamente un material que preparé para soportar esta discusión. Ustedes van a estar recibiéndolo luego, seguramente el equipo, bueno, Sol, el equipo de ASUG, va a estar enviándoselos a sus casillas que están registradas. Eh, Así que no, digamos, no es necesario que hagan print screens o algo, todo el material lo van a recibir. Es más, yo dejé bastante más contenido en esta misma presentación para que ustedes después tengan de soporte. Bien, dicho todo esto, la idea de hoy, como les decía, es conversar respecto de la migración de HANA 1 a HANA 2 y qué implica eso, y bueno, algunos casos de estudio que hemos realizado en Red Hat y que estamos trabajando en Red Hat en distintas compañías, ¿sí? Yendo concretamente a qué implica una migración de HANA 1 a HANA 2 y por qué hacerla, bueno, primero que nada, comencemos entendiendo dónde estamos respecto del lanzamiento de HANA allá por el 2010, fin del 2010, noviembre. Llevamos más de 10 años trabajando con HANA a esta altura, desde sus primeras versiones como Appliance y dedicadas a estrategias side by side. Y hoy, bueno, ya estamos en una solución, si se quiere, de facto para toda la modernización de cualquier sistema SAP, tanto en los ambientes on-prem como en los ambientes de nube, ¿sí? Con distintas estrategias, con distintos beneficios, distintas capacidades para cada uno de esos escenarios. Y la realidad es que mucho ha cambiado, mucho agua ha pasado bajo el puente de aquella versión 1.0, SP1, hasta la versión en la que estamos hoy, 2, con SP5. ¿Sí? Y vamos a ver un poco algunas características de por qué tiene sentido este upgrade en este momento para aquellos que no lo hayan realizado, y eventualmente qué es lo que tendrían que llevar adelante. Bueno, primero, tener en cuenta cuál es la estrategia de mantenimiento, ¿sí? ¿Dónde estamos parados respecto de la estrategia de mantenimiento? HANA 1, su último Support Package Stack es el número 12, que se ha extendido durante más de 5 años el mantenimiento estándar, y que llega, luego de la extensión final, llega hasta el 30 de junio. Es decir, el último Support Package Stack de HANA 1 vence su mantenimiento el 30 de junio del 2021. Y a partir de allí, necesariamente va a entrar en una estrategia de mantenimiento específico
por parte del cliente. Es decir, cada instalación, cada compañía va a tener que hacerse cargo o pagar un porcentaje extra para el mantenimiento específico del cliente de ese HANA 1.0 Super Package Stack 12. Algo similar ocurre con el Support Package Stack 3 de HANA 2.0, que ya fue liberado a clientes y que en el 2020 finalizó su periodo estándar y se extendió por unos meses más. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, todos aquellos que estén en Support Package 3 de HANA 2.0 o en HANA 1, en cualquiera de sus Support Package Stack, la recomendación es lo antes posible migrar al SPS 5, al Support Package Stack 5, dado que incluso esto se lanzó mediados del 2020, es decir, hace un año ya que está liberado, y en el próximo semestre probablemente se esté lanzando el 06. Entonces, estamos en una estrategia que nos permite, implementando hoy el Stack 5, vamos a tener mantenimiento sobre este stack hasta el 2025 al menos. ¿Sí? Resumen, cualquier aplicación que esté basada en HANA 1 hoy necesita rápidamente, urgentemente, pasar a HANA 2 y en especial a HANA 2 SPS 5. ¿Sí? Bueno, pero uno dirá, bueno, está bien, es un cambio de Support Package, bueno, pero este cambio de HANA 1 a HANA 2 y de Support Package tiene múltiples implicancias y consideraciones a tener en cuenta al momento del upgrade. Algunas bien específicas de la aplicación y otras más de infraestructura. Y vamos a recorrer un poco eso. ¿Qué tenemos que considerar desde muy alto nivel? Estamos a 15.000 pies de altura, digamos, en lo que tiene que ver con las consideraciones. Uno podría bajar mucho más en detalle en cada uno de estos, pero bueno, dependerá de cómo ustedes tengan esa instalación, cómo la administren, qué capacidades y qué recursos estén utilizando de infraestructura de hardware, sistema operativo, etc. Pero si hablamos específicamente de la aplicación, lo primero que tenemos que hacer es chequear la disponibilidad aplicativa, es decir, la disponibilidad de nuestra aplicación de negocio, que esté soportada justamente para HANA 2. ¿Sí? Y en el caso de que no sea así, bueno, eventualmente va a haber que hacer un upgrade incluso de la aplicación. Es decir, si no está soportado nuestra aplicación de negocio para HANA 2, bueno, vamos a tener que, además de actualizar a HANA 2, actualizar el business content, el business application, y toda esta información que yo les estoy mencionando, obviamente está disponible en la matriz de Product Availability. Como les dije, toda esta información que yo estoy proveyendo, como verán, hay links en cada uno de los recursos, números de nota, etc. Después lo van a recibir por mail, así que toda esta información bien en detalle, ustedes van a tener ahí justamente los accesos y las herramientas necesarias para poder hacerlo. Otro punto a tener en cuenta es que entre HANA 1 y HANA 2 cambió la capa de persistencia de la metadata, es decir, toda la estrategia de persistencia de la metadata de nuestras bases cambió en su modelo columnar, con lo cual se necesitan hacer algunos ajustes de parámetros asociados a nuestro modelo y a nuestra base de datos, siguiendo esta nota, ¿sí? Con lo cual son actividades manuales que hay que hacer de actualización y que pueden tener cierta implicancia al momento de hacer las pruebas de regresión, que, bueno, que tenga un esquema de trabajo correcto durante la prueba, pero al momento de hacer la persistencia de la metadata falle intempestivamente. Entonces, la recomendación es seguir las indicaciones que figuran en esta nota para aplicar esas correcciones de antemano. Otro punto clave que recomendamos es considerar que hubo un cambio en el modelo de operación de HANA. Es decir, de HANA 1 a HANA 2 cambió el modelo a un modelo multitenant y eso tiene una implicancia incluso en la estrategia de administración. Es decir, qué contenido tiene cada una de las bases de datos y cómo administrar, cuáles son las que tenemos que, cuál es nuestra política de backup sobre esas bases de datos. Bueno, tiene algunas implicancias y
y requiere ajustes en nuestros planes y en nuestras reglas de operación y de contingencia. Y por último, para mencionar rápidamente, también hay que considerar un update del sistema operativo, es decir, la migración de HANA 1 a HANA 2, o el upgrade de HANA 1 a HANA 2, implica también tener en cuenta, siguiendo esta nota que figura aquí, que hay versiones del sistema operativo que ya están desaconsejadas, algunas, y otras directamente no soportadas. Entonces, lo más probable es que en el cambio de HANA 1 a HANA 2 sufran dos cosas: actualización de sistema operativo y actualización de hardware, ¿sí? Este también es un punto clave porque obviamente implica un proceso de adquisición o de mudanza mucho más costoso y en muchos casos, digamos, que implica un tiempo para la toma de decisión mayor al esperado. Entonces, tener en cuenta que el cambio de sistema operativo, que el cambio de HANA 1 a HANA 2 implica cambio de sistema operativo o actualización de sistema operativo y también actualización en muchos casos de hardware. Y cuando hablamos de esto, cuando hablamos de hardware específicamente, hay que tener en cuenta algunos aspectos. En el caso de Power, aquellos que trabajen sobre plataformas Power, bueno, lo primero a tener en cuenta es que HANA 2 no está soportado para Big Endian, es decir, para las arquitecturas de procesador Big Endian. Necesariamente, aquellos que estén trabajando sobre Big Endian, que fue justamente liberado y que estaba certificado para HANA 1, van a tener que migrar a ambientes Power que utilicen la arquitectura Little Endian, que está disponible a partir de Power 8, ¿no? Es decir, Power 8, Power 9 ya trabajan sobre esta arquitectura de servidores. Y bueno, y hay hay una guía muy simple, muy sencilla, de cómo es la migración, qué implica la migración de hardware de Big Endian a Little Endian. Es muy simple, pero obviamente requieren ciertos servicios de consultoría certificados por IBM para poder hacer este proceso. Y en el caso de plataformas x86, o bueno, Intel en particular, si hablamos específicamente de plataformas Intel, SAP recomienda fuertemente trabajar sobre arquitecturas de procesador Haswell o superiores, es decir, o arquitecturas más modernas. Es decir, de Haswell para arriba, todas están certificadas y están recomendadas para trabajar en HANA. Aquellos que trabajen con Westmere o Ivy Bridge van a requerir, digamos, no es imprescindible, pero sí van a sentir grandes degradaciones en su performance. Entonces, bueno, la recomendación fuerte que hay allí es actualizar plataformas de hardware, en el caso de que trabajen con Intel, hacia arquitecturas de procesador Haswell o superior, ¿sí? Este detalle que yo les estoy mencionando lo van a encontrar en el Hardware Partner Directory, y bueno, y en los requerimientos de hardware para HANA 2.0 en la nota que figura aquí. Y hay toda una planificación, como les mencionaba, una planificación para el movimiento a Power. Aquellos que trabajen con Power o que estén pensando en migrar sus arquitecturas Intel a Power, hay todo un detalle de cómo planificar y seguir adelante esa instalación. Dicho esto, hablamos entonces de cuáles son las implicancias, ¿no? Como verán, implica muchas veces cambio de arquitecturas de hardware o de arquitecturas de procesador, cambios a nivel sistema operativo, también ajustes a nivel de base de datos y a nivel de políticas de operación, de políticas de backup, etc. Entonces, una de las preguntas que surge, o que normalmente nos hacen muchos partners y muchos clientes es, bueno, ¿cómo desde Red Hat nos pueden ayudar en este sentido? Bueno, un poco para entrar en contexto, para contarles qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lado y cómo estamos ayudando a algunas compañías. Primero me gustaría contarles qué es lo que está pasando en el mercado de sistemas operativos y qué es lo que hemos identificado en los últimos años a partir de un informe que hizo IDC. IDC hizo un relevamiento mediados del año pasado, un relevamiento, ya, es más, ahora el mes que viene ya se lanza el próximo, así que esto se va a actualizar, pero tenemos un informe de IDC que muestra un poco qué es lo que está ocurriendo con Red Hat Enterprise Linux a nivel de sistema operativo para servidores,
y además de convertirse en líder, está mostrando un fuerte crecimiento año contra año respecto de otras instalaciones, ya sea de otras distribuciones de Linux como también de Windows, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente un poco en base al análisis que ha hecho IDC, tiene básicamente que ver con tres aspectos. El primero tiene que ver con el despliegue efectivo, es decir, Red Hat ha logrado en los últimos años una capacidad para realizar despliegues y aprovisionamientos de servidores de una manera sorprendente. Desde los tiempos que toman, desde la facilidad que tienen, hasta lo que significa para la operación ese despliegue. Realmente ese es uno de los puntos fuertes que están asociados con el crecimiento sostenido que está teniendo y lo que está ganando de mercado respecto de otros. Y hay dos puntos más, dos pilares más. El segundo tiene que ver con la capacidad de Red Hat para el soporte nativo para el trabajo sobre hipervisores, es decir, la estrategia de Red Hat de trabajar sobre una infraestructura y una arquitectura de sistema operativo que permita un kernel que permita su soporte nativo a la gestión sobre una estrategia de hiperconvergencia y de hipervisor. Y el segundo, el soporte nativo también al desarrollo sobre contenedores, ¿no? Toda la estrategia de Red Hat de trabajar sobre Kubernetes, de ser el principal proveedor junto con el principal contribuyente junto con Google de investigación y commits sobre los proyectos de Kubernetes, demuestran el compromiso sobre una arquitectura de contenedores, una arquitectura híbrida, y claramente eso es lo que ha también logrado que muchas compañías que están en una estrategia de nube híbrida, es decir, que tienen parte de sus ambientes SAP on-prem y parte de sus aplicaciones SAP o no SAP en las nubes, ya sea públicas o privadas, eligen Red Hat justamente por la capacidad que tiene de administrar y de trabajar con este concepto de nube híbrida de una manera eficiente. Y de una manera eficiente para administrar las cargas, tanto on-prem como en las nubes, y poder desplegar independientemente de dónde se necesite, y de mover esos contenedores y de mover esas aplicaciones. Todo eso ha hecho que lo conviertan hoy a Red Hat Enterprise Linux en un sistema operativo, en una distribución de Linux, y en un sistema operativo líder de mercado, y que además con un fuerte crecimiento respecto del resto de las distribuciones. Dicho esto, ¿cómo estamos ayudando a las compañías en lo que tiene que ver con la migración a HANA y eventualmente a S/4HANA y las actualizaciones de HANA 1 a HANA 2? Primero, como les decía, con una distribución que ya está, que es sólida, que es una fundación sólida y que está certificada por SAP, obviamente, hace más de 20 años que Red Hat trabaja con SAP, con una estrategia de escalabilidad fenomenal, con certificación en los distintos proveedores de hardware, en las distintas nubes. De hecho, ayer nos quedaba pendiente la certificación de Red Hat Enterprise Linux for SAP en Alibaba, y ayer Alibaba publicó formalmente el offering ya, entonces, bueno, Alibaba también es nube disponible para correr Red Hat Enterprise Linux for SAP. Igual, si hay un punto que para mí es clave, es decir, más allá del sistema operativo, porque uno podría decir, bueno, mira, ¿sabes qué? El sistema operativo en una implementación de SAP es un commodity. La verdad es que no, a mí no me aporta mucho valor. Yo quiero que esté certificado, quiero que sea una solución robusta, que tenga una excelente estrategia de soporte, pero no es un punto que a mí me permita tomar una decisión o que me genere una toma de decisión relevante al momento de planificar mi upgrade o planificar una instalación de SAP, y en particular de HANA. Pero sí hemos encontrado, y yo, digamos, pensando en proyectos y trabajando en proyectos, sí hemos encontrado que la automatización es un punto relevante y es clave. Una plataforma de automatización es fundamental para que esto sea eficiente. Y allí Red Hat cuenta justamente con Ansible como plataforma de automatización. Y Ansible, nosotros venimos invirtiendo muchísimo en
distintos roles y playbooks para automatizar procesos alrededor de el aprovisionamiento, el upgrade, la implementación, el día 2, ¿no? La operación, junto con los sistemas SAP. Entonces hoy Ansible tiene, además de las capacidades históricas relacionadas con el aprovisionamiento en nubes o de manejo de firewalls, de racks, de estrategias de seguridad, etc., se le han incorporado capacidades para aprovisionar de una manera eficiente sistemas SAP y también operar a partir del día 2, una vez que está en producción, poder operar, aplicar parches, hacer estrategias de Near Zero Downtime. Un poco más en detalle vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunos casos de estudio relacionados en cómo Ansible nos está ayudando en algunas compañías a hacer todo esto más eficiente, ¿no? Más fácil. Y el tercer punto que quería mencionarles respecto de esto, de cómo podemos ayudar, es justamente con el control, la seguridad y el parcheo, ¿no? Hoy toda nuestra estrategia, todo esto que yo les estoy mencionando de Smart Management está incluido en la suscripción de Linux. Es decir, cuando uno adquiere una suscripción de Linux u opta por trabajar con Red Hat Enterprise Linux, estas capacidades de Smart Management ya están incluidas, no es un producto aparte. Bueno, de hecho lo es, pero está dentro de la misma suscripción, ¿sí? No hay que considerar ningún costo extra. Y hoy en día lo que nos permite es justamente crear una estrategia de operación simplificada, donde los equipos BASIS y los equipos de sistema operativo y seguridad pueden detectar o recibir notificaciones proactivamente de cuáles son las eventuales vulnerabilidades de seguridad a las cuales uno está expuesto y aplicar las correcciones en el momento. En tiempo real, totalmente automatizado. Entonces, ante una vulnerabilidad de seguridad, yo me entero de antemano, porque justamente la solución me lo alerta, y además tengo la posibilidad de aplicar de manera automatizada la corrección, el parche, el CV. Entonces, fundamentos para tener una plataforma eficiente y poder migrar justamente desde un punto de vista eficiente, este análisis predictivo que les mencionaba anteriormente, trabajar con una estrategia de seguridad por default, es decir, Red Hat es justamente un sistema operativo que, más allá de las distintas premiaciones que tienen en el mercado respecto de sus capacidades de seguridad, toda la arquitectura está pensada desde una visión de seguridad por default, ¿sí? Y todo esto que les mencionaba de la automatización, ¿no? Es decir, la automatización embebida que nosotros tenemos específicamente. Bueno, todas estas capacidades que yo les estoy diciendo, obviamente, están basadas en un acuerdo y una certificación propia de SAP para guiar en el uso de librerías y en la construcción de librerías específicas que permiten apalancar la optimización de memoria de los stacks de ABAP, la optimización de memoria de HANA, el failover, cómo administrar estrategias de alta disponibilidad certificadas, etcétera, etcétera. Y esto que les mencionaba, la gente de IDC ha hecho un informe y un relevamiento en distintas compañías, en distintos clientes, para entender cuál es el impacto real en sus estrategias de operación de utilizar Smart Management, ¿no? Es decir, parchear, aprovisionar sistemas, controlar la seguridad de los sistemas SAP y además obtener indicadores de gestión. Y han obtenido una eficiencia operativa de alrededor del 28% respecto de otras distribuciones en lo que tiene que ver con la operación y la eficiencia operativa que trae adelante Red Hat para los sistemas SAP, ¿no? Y eso es destacable, porque esto implica hacer las cosas más rápido, hacerlas antes y de una manera automatizada, ¿no? Parece interesante. Y bueno, último punto para mencionar desde el punto de vista de infraestructura, es contarles un poco de cómo esto puede verse ligado con la operación, con el día a día y con los riesgos que les mencionaba anteriormente. Insights viene a ser a la infraestructura lo que normalmente son el MCC
y los reportes de Early Watch, ¿no? Para la parte aplicativa. Entonces, de esta manera, Insights permite, a través de Machine Learning, identificar proactivamente cuáles son las vulnerabilidades a las que estamos expuestas en los sistemas SAP. Tenemos más de 600 reglas que preventivamente analizamos de seguridad alrededor de los sistemas SAP, y accionamos con alertas y con recomendaciones de parches justamente sobre esas vulnerabilidades. Todo eso en tiempo real. Esto es un servicio en la nube que se conecta a nuestros sistemas, que forma parte de las capacidades que tiene el sistema operativo, no hay ningún costo extra alrededor de esto, pero lo que permite justamente es mantener una estrategia de seguridad actualizada para la infraestructura y sin tener un costo o un sobrecosto extra, y sin tener también operaciones manuales que realizar, sino que todo esto se puede trabajar de manera proactiva, es decir, anticipadamente, y automatizar la corrección. Y cuando hablamos de automatizar, yo les mencionaba Ansible como plataforma de automatización. Ansible es la plataforma que nos va a permitir entonces hacer estas upgrades de HANA 1 a HANA 2, y luego, una vez que hacemos los upgrades, eventualmente aplicar múltiples casos de uso relacionados con la plataforma SAP. Hoy muchas compañías utilizan Ansible, tanto el Ansible comunitario como el Ansible Enterprise, ¿no? La plataforma Enterprise de Red Hat, basada en el proyecto comunitario, para distintos casos. Muchos de ellos trabajando en el mundo abierto, es decir, sobre infraestructuras de sistemas operativos generales, sobre firewalls, sobre sistemas de backup, sobre sistemas de seguridad física, impresoras, etc. Pero también lo utilizan en el mundo SAP para distintos casos, ¿no? Y para mí hay algunos que son obviamente bastante impactantes respecto de los resultados. Primero, el que tiene que ver con el aprovisionamiento. Nosotros aprovisionar un sistema SAP a partir del uso de Ansible Automation Platform nos toma minutos. Es decir, tanto en un bare metal como en una nube. Yo hace un par de meses preparamos una demo y dimos una demo en tiempo real, que está grabada, después la podemos buscar en el site de Red Hat. Una demo en tiempo real de cómo aprovisionar en Amazon un sistema S/4HANA con una estrategia de alta disponibilidad, digamos, con System Replication, con múltiples zonas. Todo eso en menos de una hora. Es decir, en menos de una hora pudimos automatizar la creación de ambientes, la configuración de S/4HANA, la aplicación de los últimos niveles de parches en el sistema, directamente en Amazon, sin intervención humana, totalmente automatizado. Todo eso utilizando Ansible Automation Platform. Y eso, como yo les dije, bueno, en ese caso lo hicimos en Amazon, porque bueno, el caso daba para hacerlo en Amazon, en una demo, pero eso puede ocurrir en cualquiera de las nubes, en Azure, en Google, en IBM Cloud, pero también puede ocurrir en bare metal o en un hipervisor, ¿sí? Y otro punto relevante que tiene que ver más con el día 2, es cómo esta plataforma nos permite también hacer más eficiente nuestro soporte a los ambientes productivos. Aplicando parches de sistema operativo y aplicando parches a nivel de HANA, incluso, support package, a nivel de aplicación, con una estrategia de Near Zero Downtime, ¿sí? Vamos a ver también algún ejemplo de cómo realizar eso. Y obviamente ahorros y ganancias específicas cuando en lo que tiene que ver con el manejo de una nube híbrida, ¿sí? O poder aplicar predictivamente correcciones de seguridad, ¿no? Toda esta plataforma de automatización hace que la operación de un sistema SAP y de un sistema no SAP realmente tenga ganancias muy, muy concretas y casos muy concretos. Para que ustedes tengan como referencia, uno de los clientes más grandes que hemos cerrado el año pasado, en lo que tiene que ver con Ansible, específicamente hablando de Ansible, fue en noviembre del 2020, SAP. SAP mismo, en este momento, está en un proyecto para implementar Ansible internamente para el aprovisionamiento de sus data centers.
Entonces, y bueno, otro caso bastante relevante es el de Microsoft. Microsoft ya es un caso de éxito, es el mayor caso de éxito del mundo relacionado con Ansible. El aprovisionamiento de redes y de estrategias de seguridad, todo lo que es el aprovisionamiento de redes y seguridad en la nube de Azure está y se trabaja con Ansible, ¿no? Ese es un caso bastante fuerte para que tengan como referencia hasta dónde puede llegar, ¿no? Desde aprovisionar un sistema en nuestras compañías hasta casos de data centers gigantes como el de SAP o el de Microsoft. Entonces, ¿qué es lo que nos permite Ansible? Bueno, aprovisionar, ¿sí? Tanto redes, digamos, distintas líneas de aplicación, infraestructura, aprovisionar despliegues, es decir, trabajar sobre una estrategia de integración continua y despliegue continuo, seguridad, operación. Tenemos ya un conjunto, un catálogo de servicios automatizados, ¿sí? y un Automation Hub donde los partners crean colecciones de adaptadores para conectar sus plataformas y sus herramientas. Hay más de 2000 adaptadores disponibles de automatización para automatizar lo que sea, lo que se les ocurra. Cualquier cosa que se pueda conectar a través de una IP es automatizable con Ansible, ¿sí? Sin dudas. Y específicamente cuando hablamos de SAP, tenemos un conjunto de roles que nos permiten entonces preconfigurar un ambiente NetWeaver, instalar un ambiente NetWeaver, preconfigurar y chequear los medios que acabamos de bajar del Download Catalog de SAP con respecto a HANA, instalar o desplegar HANA, configurar una estrategia de alta disponibilidad con PaceMaker totalmente automatizado, es decir, hacer la configuración del PaceMaker entre dos ambientes con alta disponibilidad, dos instancias, directamente desde la plataforma de automatización, poder hacer el despliegue de S4 eventualmente, aquellos que estén en un proceso de migración, bueno, justamente pueden automatizar el despliegue de los ambientes de S4 directamente con Ansible, y también configurar una estrategia de System Replication específica entre dos ambientes HANA, incluso de versiones distintas, ahora lo vamos a ver, totalmente automatizado. Es decir, como verán, existen múltiples roles ya disponibles en Ansible para automatizar actividades que normalmente toman mucho tiempo operativo, y que son recurrentes en proyectos o en tareas de mantenimiento. Entonces uno podría automatizar todo esto con cosas que ya están prearmadas, preconfiguradas. Lo que tiene que hacer es finalmente armar su playbook, armar su workflow gráfico, definiendo qué roles y qué actividades quiere tomar y ejecutándolo. Ahora, cuando intentamos llevar esto al mundo de la actualización y la migración, aparecen algunas preguntas. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una migración? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos casos bastante concretos para llevarlo bien al llano, ¿sí? De qué se puede hacer. Fíjense, esto es un plan de migración de SUSE a RHEL directamente, de SUSE a Red Hat, es decir, SUSE, SUSE Linux Enterprise Server a Red Hat Enterprise Linux. Y para ello, bueno, hay un plan de evaluación de ambientes, ¿sí? De análisis de la migración a partir de los equipos BASIS y de los equipos de expertos de aplicación. La ejecución de las pruebas de regresión sobre esto y la actualización del contenido de negocio. Entonces, este proceso de pruebas, cuando uno lo intenta llevar a la práctica, toda esta guía ustedes van a encontrar en este link el detalle del análisis que hemos hecho en algunas compañías siguiendo este mismo modelo. Cuando uno intenta aplicarlo de una manera automatizada, dice, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo, un ambiente que hoy está en HANA 1, ¿sí? Un ambiente, por ejemplo, en este caso está puesto en S4, pero podríamos que ya está soportado para HANA 2, pero podríamos estar hablando de un suite on HANA, o podríamos estar hablando de un business warehouse on HANA, ¿sí? Que ya está en HANA, que ya está utilizando SUSE y en HANA 1. Uno podría, a partir de la plataforma de automatización, tomar
control de esta arquitectura, hacer una arquitectura side by side con Red Hat, configurar de manera automatizada el System Replication, siguiendo los roles que les mostraba anteriormente, configurar el System Replication donde el primario es el ambiente SUSE, perdón, y el secundario es el ambiente Red Hat. Luego, una vez que comenzamos esa replicación, podemos, una vez que tomamos el takeover, invertir el proceso, hacer un takeover donde Red Hat pasa a ser el primario y replica contra los ambientes anteriores, justamente para mantener una tolerancia a fallos. Y una vez que todo esto está ok y está estabilizado y ya pasamos el periodo de hypercare, podemos eventualmente deshabilitar el System Replication y decomisar los ambientes anteriores. Todo este proceso es un proceso que fue tomado a partir de un caso real que hemos trabajado en una migración, una implementación de infraestructura HANA, actualización de infraestructura HANA y actualización y migración del sistema operativo. Entonces, cuando uno piensa en actualización de hardware, de sistema operativo y de migración de HANA 1 a HANA 2, eventualmente puede hacer este tipo de actividades, y esta es una estrategia que implica utilizar System Replication como mecanismo para mantener los ambientes origen y destino sincronizados previo al takeover. Esto lo que mitiga, obviamente, es el riesgo y el downtime. Mitiga el riesgo ante un eventual incidente en el proyecto y también mitiga el downtime, minimiza el downtime para los usuarios de negocio. Liberando también los recursos para que eventualmente estos recursos sean decomisados en el momento que uno quiera y no justamente cuando entramos en producción. Pero bueno, esta es una, hay otras estrategias, ¿sí? De backup restore, pero implican muchas veces un downtime mayor. Y en lo que tiene que ver con RHEL, cuando hablamos específicamente de RHEL, tenemos estrategias de actualización in place utilizando LEAP, es decir, una característica, una capacidad propia de Linux. Entonces, a partir de la actualización podemos hacer un in place, digamos, una migración in place, para aquellos que estén utilizando HANA sobre Red Hat en versiones anteriores, podemos hacer toda esa migración directamente sobre la misma infraestructura. Existe una matriz, no la vamos a leer ahora, pero existe una matriz, obviamente, de compatibilidad, que está en esta nota que figura allí, de cuáles son las distintas versiones de sistema operativo Red Hat que deberían utilizarse en función a la versión y al support package sobre el cual pensamos trabajar. Entonces, dependiendo de esta matriz de compatibilidad, que la van a encontrar en esta subnote, y nosotros la hemos también puesto, la mantenemos semanalmente en una wiki de SAP para que tenga una vista más gráfica, porque bueno, en la subnote tiene un detalle muy técnico y tal vez es difícil hacer una referencia rápida. Pero bueno, el mismo contenido de esta subnote nosotros lo hemos actualizado y lo mantenemos semanalmente, como les digo, en esta wiki. Así que aquellos que lo necesiten lo pueden ver ahí. Y veamos un caso concreto, cómo esto gráficamente se ve. Les voy a contar un caso de un suite on HANA, es decir, un SC6 basado en HANA 1 con una estrategia de site primario y site secundario para HANA, con un mecanismo de System Replication acá configurado. Bueno, y el cliente específicamente, en este caso la compañía, lo que necesitaba era minimizar el downtime para hacer la migración de sistema operativo y de base de datos, actualizar de HANA 1 a HANA 2. Entonces lo que hicimos fue, utilizando la plataforma de automatización y utilizando esta estrategia de System Replication para Near Zero Downtime, configurar junto con Ansible el Cluster Manager para tomar control de eso, hacer un takeover del System Replication, actualizar totalmente automatizado, actualizar el site secundario, mientras que el Web Dispatcher continuaba apuntando la IP virtual al site primario.
nosotros estábamos actualizando el site secundario, lo llevamos a HANA 2, migramos sistema operativo, actualizamos HANA, lo llevamos a HANA 2, todo esto utilizando los roles disponibles de Ansible. Y una vez que hicimos eso, suspendimos la conectividad, utilizando Ansible también, reapuntamos la IP virtual al site secundario y comenzamos el trabajo de actualización en el site primario. Llevamos a HANA 2 ese site primario con el cambio de sistema operativo. Luego hicimos el transporte incremental de datos de lo que había ocurrido en este site secundario hacia el primario. Reapuntamos la IP virtual, suspendimos conectividad, se reinició. Reapuntamos la IP virtual del Web Dispatcher y llevamos nuevamente la configuración al estado original. Todo este proceso, como ustedes habrán visto, se hizo con una estrategia de Near Zero Downtime totalmente automatizada con Ansible y se permitió cambiar sistema operativo y base de datos en el momento. Bien, veo que aquí en el chat hay una consulta. Sí, Alexander, adelante. Sí, tengo una consulta porque me quedó la duda del proceso que describís. Sí. Si yo tengo gente trabajando en el site primario para no perder conectividad, actualizo el segundo y inmediatamente, sin replicar los datos, meto la otra gente, me va a quedar mal. Sí, ahí lo que se hizo fue una tarea en este proceso. Vamos a volver acá. Vamos a volver acá. Mientras que yo estaba en este, vos me decís en este paso, ¿no? Cuando Claro, yo ahí, estoy ahí trabajando en el site migraste. secundario. Cuando Por yo estoy eso, trabajando ahí en el... estás trabajando en el site, estás anterior, después de hacer la in-place en el site secundario. Ah, perfecto. Cuando ¿Sí? llego acá. Ahí, cuando cambias esa virtual IP, ahí los datos Sí. tienen que estar Ah, sincronizados, si no van a exactamente. Ahí empezar a lo que grabar se con una hizo versión fue... Sí, tenés distinta. razón. Acá lo que se hizo Por fue eso un está mal tu delta. proceso ahí, entonces. Sí, sí, acá lo que se hizo fue un Ok. delta, hay un paso más que es este mismo, voy a volver atrás. Este delta incremental, se hizo este takeover que está acá, este delta incremental, porque en esta actualización, antes de hacer el switch de conectividad, se pasó el delta incremental que estaba en este HANA 1 al HANA 2, Ok, ok. utilizando este mismo proceso de HANA System Replication, que es este rol que está acá, HANA HSR, HANA System Replication. Este mismo rol se utilizó para lo que nos quedaba pendiente, el delta que quedó pendiente de este trabajo, mientras que nosotros estábamos haciendo el in-place, actualizarlo y llevarlo acá. Exactamente. Ok. Muy buena observación, Alexander, correcto. Dicho eso, ahí se aplicaron esas tareas. Lo bueno es que todo este proceso, como ustedes verán, se guía y se gestiona directamente en el workflow de Ansible, ¿no? Entonces uno puede, con todos estos roles, ir acomodando ese workflow y automatizando todas esas actividades de una manera bastante eficiente y además fácil de replicar de un ambiente a otro. Bien, voy a volver entonces. Finalmente, terminamos. El estadio final es este que estamos mostrando acá, donde quedó HANA 2 actualizado, sistema operativo actualizado, Suite on HANA, no es S4 esto, este era Suite on HANA, directamente sobre sistema operativo Red Hat y con HANA 2 en línea. Entonces, recapitulando un poco de lo que vimos hasta ahora. Red Hat tiene múltiples soluciones, ¿no? Digamos, hoy hicimos foco en temas de automatización y en temas de Linux. Pero para el mundo SAP, específicamente para el mundo SAP, Red Hat tiene diversas soluciones, tanto soluciones de integración, de monetización de APIs, Cloud Native Development, todas soluciones certificadas por SAP, ¿sí? Para integración, para monetización de las APIs, para desarrollo nativo en la nube, para virtualización de ambientes SAP. Y todas estas soluciones están disponibles en las distintas nubes, en Alibaba, en Google, bueno, como verán ya lo actualice, en Alibaba, en Google Cloud, en Amazon, en Azure, en IBM, con distintos bare metal certificados, tanto de Power, obviamente, en Z, como también de Intel, en plataformas Dell, Lenovo, HP. Y hoy hicimos foco específicamente en temas de Linux y Ansible y cómo eso nos ayuda
a una migración o a una actualización de HANA. Pero eventualmente, en diversas charlas, vamos a ir viendo o vamos a ir repasando cómo podemos hacer más eficientes otras actividades. ¿Cuál es nuestra recomendación o nuestra invitación? Es aquellos que tengan que hacer una migración, una actualización de sus ambientes de infraestructura SAP, nosotros los invitamos a hacer una sesión de discovery. Una sesión de discovery gratuita, donde nosotros ponemos a disposición arquitectos y expertos de temas Red Hat para SAP, para hacer un descubrimiento juntos de cómo acompañar y desarrollar una estrategia de migración y de automatización alrededor de los entornos SAP. Esa sesión está totalmente disponible, ustedes me contactan por correo y podemos hacer una jornada de trabajo donde como resultado final, en esa misma semana, ustedes van a obtener un reporte indicando cuáles son las recomendaciones de alto nivel para llevar adelante una estrategia de migración siguiendo estos criterios, tanto de automatización como de gestión de la infraestructura. Bien, voy a repasar aquí en el chat. ¿Con qué cliente trabajaron en la estrategia de Near Zero Downtime? Este modelo que te estaba mostrando recién, bueno, hay varios clientes. Te podría mencionar uno que está incluso una grabación, una filmación en YouTube, lo voy a agregar en la presentación antes de enviárselas por mail, que es Cepsa. Cepsa es un cliente de la industria de energía, específicamente, oil and gas. Ellos están trabajando bueno, tienen fuerte foco en España y en algunos países de Centroamérica. Cepsa estaba en un ambiente GEC y quería llevar sus sistemas SAP del ambiente GEC hacia Azure. Perdón, ¿hacia Azure o hacia Amazon? Hacia Amazon, perdón, AWS. Hacia AWS. Y en Azure, cuando hicieron ese proceso y empezaron a pensar la planificación de la migración con una estrategia de Near Zero Downtime, se encontraban con un problema de que necesitaban por diversas temporadas de downstream y upstream, tanto en Centroamérica como en España, la casa matriz está en España, necesitaban distintas ventanas de tiempo, distintas ventanas de downtime, y no coincidían. Es decir, no había manera de hacer coincidir que las distintas sociedades tuviesen un mismo momento para hacer el downgrade, el downtime de la plataforma en ese proceso de migración. Cuento corto, resumen, lo que se definió es, a partir de una sesión de discovery, se definió utilizar justamente una plataforma de automatización para hacer esa migración de GEC hacia AWS. Y en ese proceso lo implementamos, fue un caso de éxito, es un caso muy reconocido, y está grabado, está bueno el video porque, bueno, primero es de habla hispana y es muy interesante escuchar los beneficios posteriores, es decir, los beneficios que le trajo la plataforma de automatización el día después, ¿no? Cómo ellos empezaron a repensar, justamente a redefinir sus tareas, sus actividades, en función a tener una plataforma de automatización ya disponible. Así que después lo voy a agregar entonces en la presentación para que ustedes lo puedan en off revisar. Gracias por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, consultas, comentarios que quieran compartir. Nos quedan ahí un par de minutitos. Permiso, me dejar una pregunta. Alejandro Saiza te habla. No tengo experiencia con HANA, pero lo que sí me ha pasado, digamos, en diferentes migraciones entre distintas versiones de Oracle, es que lo que tengo que tener en cuenta es que normalmente me cambiaban los planes de ejecución de múltiples sentencias, lo cual significaba un esfuerzo de desarrollo muy grande. ¿Cómo aplica esto en HANA, digamos? ¿Me puede pasar exactamente lo mismo que tengo que hacer, más allá de que obviamente necesito hacer todo la regresión del cambio? ¿Tengo que tener en cuenta, digamos, exactamente lo mismo, que pueda pasar que los planes de ejecución de grandes partes de nuestros procesos cambian? Entre HANA 1, mira, te voy a dar dos respuestas. Entre HANA 1 y HANA 2 no va a ocurrir. Entre HANA 1 y, digamos, para aquellos que estén migrando de HANA 1 a HANA 2, no tenés esos cambios
en las jornadas, en los journeys de ejecución de sentencias. Sí, desde ya va a ocurrir cuando vos migres de Oracle. Hoy están en Oracle, ustedes. No, de HANA 1, a ver, sí, en un caso estamos en Oracle y tenemos que pasar a HANA, y en otros casos tenemos que pasar de HANA 1 a HANA 2. Ok. Bien, en el caso de HANA 1 a HANA 2 no vas a tener ese inconveniente, no hay cambios en los planes de ejecución de las sentencias. Sí, tenés que, como se agrega un modelo de multitenant en HANA 2, lo que sí vas a tener que tener en cuenta es que tu proceso de backup aparece en un nuevo ambiente, una nueva base de datos dentro de HANA, que es justamente para tareas operativas. Aparece una política distinta de persistencia de la metadata, con lo cual hay algunas tareas a tener en cuenta. Voy a volver atrás unos slides. Aparece una estrategia de persistencia distinta de la metadata, con lo cual ahí hay algunas tareas que hacer. Y al ser un modelo multitenant, a partir de HANA 2, bueno, también aparece una base de datos específica para los temas de administración que vas a tener que agregar a tu política de backup. Pero después el journey de ejecución de sentencias es el mismo entre HANA 1 y HANA 2. Obviamente, cuando vos pases de Oracle a HANA, en tu eventual migración de los otros sistemas, vas a tener cambios más radicales, ¿no? Porque tu estructura de base de datos va a ser distinta. Bueno, hay cambios de arquitectura de base directamente. Estamos hablando de otra aplicación, de otra arquitectura de base, totalmente distinta. Y de hecho, incluso a nivel código custom, tu custom code que tengas, tu Z va a tener que tener en algunos casos una reescritura o un ajuste para garantizar que sigan funcionando, en algunos casos que sean compatibles y en otros que sigan siendo performantes, ¿no? Pero bueno, no sé si eso ayuda a responder ahí tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias. Bien, consultas. Último detalle de mi lado. Aquellos que quieran probarlo, y solo digamos, para despuntar el vicio y quieran armar un ambiente, pueden bajarse el trial de Linux para SAP. Está disponible, cuenta con absolutamente todas las mismas capacidades. Tienen disponible ahí por 60 días un trial de Linux, y eventualmente tienen acceso al soporte, a la documentación, a los cursos. Está, nada, como todo lo que tenga que ver con Red Hat alrededor del open source, está totalmente abierto, pueden revisar documentación, cursos, videos, soporte, lo que sea. Así que eventualmente esto también es una invitación para que ustedes lo puedan analizar en detalle. Entran en la página de Red Hat/SAP y ahí van a encontrar toda la documentación y el trial. Y lo que les decía anteriormente del Discovery. Aquellos que quieran nos contactan a través de Azub o directamente a través de Red Hat y hacemos una sesión de Discovery para ayudarlos en la planificación de estas tareas. Como verán, hay varias consideraciones a tener en cuenta. Nada complejo, pero sí hay que tener el conocimiento para poder hacerlo. Y la verdad es que nosotros hemos encontrado en la mayoría de los clientes, y esto como cierre, hemos encontrado que la automatización se convirtió digamos, en la herramienta, digamos, en el mejor aliado para que ese proceso de migración sea exitoso. ¿Sí? Así que un poco ese es era el objetivo de hoy, contarles un poco de esto, de qué es lo que se puede hacer, y bueno, y la invitación a que eventualmente aquellos que tengan preguntas, consultas, dudas, lo que sea, observaciones, bueno, cuenten con nosotros para poder ayudarlos. ¿Algún otro comentario? Bueno, veo a Marcelo que estás en línea ya. Muchas gracias por sumarte, Marcelo Musenigue, como responsable de este grupo de interés, del grupo de interés de Digital Platform. Gracias por participar. Gracias a vos, Aníbal. Amílcar, perdón, Aníbal, venía de una reunión con otro Aníbal. Gracias, Amílcar. La verdad, interesante. Respecto a estos pasos, nosotros acá en la empresa estamos en un proceso no de migración, porque nos duró muy poquitito HANA 1, en el momento que tuvimos que licenciar,
nos alertaron sobre la necesidad que al poco tiempo íbamos a tener que migrar a HANA 2, con lo cual iniciamos el proyecto ya con HANA 2 instalado, pero habiendo sizeado inicialmente toda nuestra infraestructura con HANA 1. Hubo que hacer algunos retoques ahí, con lo cual está interesante y es importante esto que remarcabas en el inicio de la charla, ¿no? Estas precondiciones y estas notas que hay que leer. Con lo cual, bueno, el producto está funcionando, lo tenemos ahora todavía no en productivo, pero en los ambientes de S4, pero sí en el ambiente de BI. Con lo cual viene bárbaro tener toda esta documentación. Nosotros lo vamos a subir, ni bien vos lo disponibilices, a SAP Jam, y desde ahí también queda abierto el canal de consultas para los que quieran hacerlo. Gracias, Amílcar y equipo. Gracias a ustedes, muchas gracias, que tengan buen día, y quedo a disposición. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Chao, buen día. Buen día.